Antes de cualquier existencia humana, cuando el tiempo aún no marcaba la historia, el cielo era puro esplendor y armonía. Ángeles radiantes celebraban al Creador con reverencia y alegría. Pero entre todos ellos había un ser que se destacaba de manera incomparable: Lucifer. Según los relatos sagrados, él era el querubín ungido, el más perfecto, el más sabio y el más hermoso de toda la creación. Su brillo era tan intenso que llamaba la atención de todos a su alrededor, y su honor solo quedaba por debajo del de Dios. Como un escultor orgulloso de su mayor obra, el Creador concedió a Lucifer habilidades que ningún otro ángel poseía: inteligencia extraordinaria, poder inigualable y un lugar de gran honor en la jerarquía celestial. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. Sin embargo, la misma libertad que hace que un ángel glorifique a Dios también puede abrir espacio para algo terrible. En medio de tanta luz, una semilla de orgullo e envidia comenzó a brotar en el corazón de Lucifer, transformando gradualmente su naturaleza. Cuando ese orgullo finalmente floreció, su rebeldía sacudió el cielo por completo. Aquella creación que antes era un modelo de virtud se convirtió en la fuente del mal que se esparciría por el mundo. Fue así que el portador de la luz se transformó en el adversario, arrastrando consigo a un tercio de los ángeles que eligieron seguirle. La cicatriz dejada por esa traición permanece como un recordatorio de que hasta la mayor de las estrellas puede caer en las tinieblas. Pero ¿cómo, exactamente, ocurrió esa caída? ¿Qué convirtió a la más perfecta creación de Dios en el enemigo que conocemos como Satanás? Es lo que descubriremos en este video. Sean bienvenidos, amigos y amigas. Este es el canal Misterios de la Fe. Les pido humildemente que den like a este video y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Es un placer hacer otro para ustedes. Ya conoces la figura de Satanás como el gran enemigo del bien, pero ¿cómo llegó a ese punto? ¿Dónde empezó todo? ¿Por qué el corazón de un ángel tan admirado se llenó de orgullo hasta el punto de sacudir todo el cielo? Antes de que la paz fuera rota, el reino celestial funcionaba en perfecta armonía. Cada ángel tenía una misión y había diferentes órdenes para cumplir los propósitos de Dios. Los serafines, por ejemplo, son descritos como llamas vivas, siempre alabando al Creador sin descanso. Justo debajo, los querubines, guardianes de los secretos divinos y protectores de la sabiduría. Luego vienen los arcángeles, como Miguel y Gabriel, que llevan mensajes cruciales y defienden la justicia. Por último, los ángeles más cercanos a nosotros, que nos acompañan en el día a día, garantizando nuestra protección. Lucifer pertenecía a la orden de los querubines, y su papel era grandioso. Se le veía como un líder nato, irradiando belleza y sabiduría de forma tan intensa que conquistaba el respeto de todos. Al conducir los coros celestiales, su voz resonaba como una luz que guiaba a los demás ángeles en el alabanza al Creador. Sin embargo, el mismo esplendor que lo destacaba acabó nutriendo un orgullo silencioso. Poco a poco, Lucifer se dejó fascinar por su propio brillo, y esa vanidad comenzó a corromper su corazón. A partir de ahí, el deseo de exaltarse a sí mismo superó la devoción que tenía por el cielo. Aquello que Dios había creado como algo bueno se transformó en vanidad y ambición, abriendo camino a la revuelta. Lucifer empezó a cuestionar su lugar, soñando con erigir su trono por encima de las estrellas. Y así, lo que antes era un reino de paz se estremeció, y el mal dio su primer paso en la historia. El mismo Jesús afirmó de forma impactante: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». En un solo instante, Lucifer fue arrojado a las profundidades, despojado de la luz que antes lo envolvía. Su gloria se apagó por completo, y esa estrella de la mañana dejó de brillar. Pero ¿cómo pudo ocurrir una caída tan drástica?
A pesar de su influencia gigantesca, Lucifer aparece poco en las Sagradas Escrituras, generalmente en pasajes breves y simbólicos. Para entender cómo se desató la gran rebelión celestial, además de la Biblia, recurrimos a otras obras, como Historia del Mundo Angélico, del padre José Antonio Fortea, y a los escritos de San Agustín. En esos textos, Lucifer representa la búsqueda de alguien que, cegado por su propio brillo, quiso igualarse al Creador y, por ello, fue expulsado de la presencia divina. Pero, ¿cómo comenzó su corrupción? Al principio, el orgullo surgió como un pensamiento sutil. Lucifer se preguntaba si podría brillar aún más, libre de cualquier sumisión. Esa idea, casi imperceptible, fue creciendo en su corazón. Mientras el cielo seguía en perfecta armonía, Lucifer, cada vez más distante, alimentaba una llama interna de ambición. Algunos ángeles hasta percibieron su cambio. Su mirada se volvió más fría, y su voz, antes tan resplandeciente en los coros, comenzó a silenciarse. En una ocasión, Gabriel, notando su incomodidad, le preguntó: «Lucifer, ¿qué inquieta tu luz?». Lucifer, sin embargo, eludió la pregunta, ocultando las turbulencias internas. Día tras día, descuidaba sus propias obligaciones, y los demás ángeles echaban de menos su canto. En reuniones de alabanza, donde antes lideraba con entusiasmo, ahora participaba sin emoción, mostrando una mezcla de altivez y resentimiento. Cabe recordar que el cielo no imponía cadenas. Cada ángel tenía la libertad de elegir servir a Dios con amor genuino. En ese ambiente, Lucifer comenzó a atraer miradas curiosas. Algunos ángeles, fascinados por su carisma, prestaron atención a su insatisfacción. En cierta ocasión, un querubín preguntó si ya no encontraba alegría en cantar. Lucifer sonrió levemente y respondió que quizá existiera algo mayor más allá de esa alabanza continua. Entonces, en su interior, la chispa se transformó en llama. Lucifer decidió que ascendería por encima de las nubes y se parecería al Altísimo. En ese momento, el brillo que lo hacía el portador de la luz se convirtió en una llama de ambición. El paraíso, antes invulnerable, sintió el primer temblor de la rebelión. Aquel que iluminaba los cielos con alabanzas se preparaba para enfrentar al propio Creador, cambiando para siempre la historia del universo. Incluso, entre tantos ángeles fuertes y sabios, las palabras de Lucifer llamaban la atención de manera especial. Hablaba del Creador como nadie jamás lo había hecho, con sinceridad, carisma y una autoridad que parecía natural. Los ángeles no eran ingenuos, pero se dejaban encantar por la forma inspiradora en que Lucifer describía la grandeza divina. Parecía que, al escucharlo, vislumbraban una nueva luz, tan fuerte como efímera, como una estrella fugaz en el cielo. Su bondad, respeto e influencia parecían perfectamente merecidos, confirmando por qué Dios lo elogiaba tanto en el libro de Job. E incluso, cuando su corazón comenzó a desviarse, la fuerza que Dios le había otorgado no dejó de existir, solo cambió de dirección. Fue entonces cuando el Creador lo llamó en privado. En un profundo silencio, la voz de Dios sonó llena de amor y paciencia. «Lucifer, hijo mío, siento que tus pensamientos se alejan de mí. En tu corazón existen ideas que te conducen lejos del Eterno». Con la calma que aún lo envolvía, Lucifer respondió: «Padre, ¿no me creaste para explorar y comprender? ¿Cómo podría ser equivocado querer entender mejor tu obra?». La tristeza de Dios era velada, pero real. Él sabía que la libertad que había dado a sus hijos podía generar, incluso en los lugares más puros, pequeñas semillas de orgullo. Entonces, continuó: «Lucifer, tu deseo de conocer es bueno cuando es guiado por el amor, pero percibo que tus pensamientos se están volviendo hacia ti mismo. Recuerda, la luz que brilla en ti es reflejo de mi amor, no algo que hayas creado por ti solo». Lucifer bajó la mirada,
sintiéndose a la vez incomprendido y herido en su orgullo. No admitía querer algo más allá de lo que el mismo Dios le había dado, pero, en el fondo, estaba fascinado por su propia belleza e inteligencia. Al ver su conflicto, Dios extendió su mano una vez más. «Hijo, si te vuelves hacia mí, tu esplendor permanecerá verdadero y crecerá en armonía con el cielo. No permitas que tu corazón se envuelva en sombras». Sin embargo, en lugar de sentir paz, Lucifer experimentó un desconcierto que no comprendía del todo. ¿Por qué tantas advertencias? ¿Acaso Dios no confiaba en su lealtad? Se alejó respetuosamente, pero en su interior el orgullo solo aumentaba. Con el tiempo, Lucifer continuó liderando coros celestiales, pero ya no se maravillaba como antes con la gloria divina. Su corazón estaba dividido, intentando entender hasta dónde podía llegar. Nuevamente, Dios lo llamó. «Lucifer, veo la dirección que has tomado, y eso me entristece. Tu luz corre el riesgo de convertirse en oscuridad, pero aún hay tiempo, hijo mío, para regresar». Esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Creía que merecía más. Sentía que, de alguna forma, su grandeza no estaba siendo reconocida. Entonces, empezó a justificar sus pensamientos. ¿Acaso no soy digno de algo mayor? Finalmente, el Creador, en su infinita compasión, le advirtió por última vez: «Jamás me alejaré de ti, pero eres libre para elegir». Con esas palabras, el cielo fue testigo de la creciente tensión entre humildad y orgullo en el corazón de Lucifer. Y, poco a poco, esa chispa de insatisfacción se transformaría en la llama de la rebelión. ¿Están disfrutando la historia de Lucifer? Comenten abajo desde qué ciudad están viendo este video. Quizás estés hasta cerca de mí. Continuando. El dolor de Dios era profundo al ofrecer a Lucifer una nueva oportunidad. Sabía que corría el riesgo de perder su obra maestra, pero respetaba la libertad que había otorgado a cada ángel. Incluso ante la posibilidad de la caída, el Creador mantenía en su corazón un amor inquebrantable. «Lo amaré, incluso si se aleja de mí», pensó mientras observaba a Lucifer distanciarse. Todo el cielo se mantenía en una expectación silenciosa, pues se acercaba una revelación crucial que traería consigo un gran desafío no solo para Lucifer, sino para todos los ángeles. Para conceder a Lucifer la oportunidad de crecer en humildad, Dios retrasó ese momento. Lo llamó nuevamente en un tono lleno de cuidado. «Hijo mío, pronto llegará el día en que serás puesto a prueba. Las tensiones dentro de ti pueden ser tan intensas como una tormenta. Fortalece tu corazón en obediencia, pues la prueba exigirá mucho de ti». Lucifer se arrodilló ante el Creador, afirmando su deseo de ser fiel. «Padre, quiero obedecer. Mi mayor anhelo es ser leal. Mi amor por ti aún arde en mi interior». Hablaba con sinceridad, pero la semilla del orgullo seguía creciendo en su pensamiento. ¿No soy yo el más brillante? Con cada aplazamiento de la gran revelación, Dios le ofrecía más tiempo para reflexionar, esperando que la humildad encontrara espacio para florecer en su corazón. Finalmente, el Creador decidió que todo el cielo necesitaba conocer su plan. Entonces reunió a todas las huestes celestiales. En medio de un silencio reverente, la presencia de Dios brilló con esplendor absoluto. Su voz llenó el firmamento como un trueno sereno. «Mis amados ángeles, creo ahora un universo material. Será un vasto reino de estrellas, planetas y galaxias, donde la vida reflejará mi amor de forma singular». Los ángeles contemplaron la visión que se desplegaba ante ellos. Sistemas estelares danzando en armonía y, en uno de esos mundos, la Tierra,
destinada a acoger una creación especial. Entonces Dios continuó: haré seres a mi imagen y semejanza, humanos. Ellos llevarán en sí tanto la tierra como el cielo. Tendrán cuerpo y alma, y, más que eso, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi propio Hijo, se llamará Jesucristo y habitará entre ellos, y vosotros me adoraréis en esa forma humana. La sorpresa invadió a todos. Muchos ángeles se alegraron de inmediato, maravillados con la sabiduría divina, pero silenciosamente Lucifer sintió que su corazón se tambaleaba. Aquella prueba tan anunciada por Dios finalmente había llegado, y la reacción de Lucifer al plan del Creador cambiaría para siempre el destino de los cielos y de la tierra. Cuando Dios reveló su plan de hacerse humano y, además, sacrificarse por la humanidad, todo el cielo se llenó de admiración. Los ángeles celebraron ese acto inesperado de amor, sintiéndose honrados por ser testigos de un misterio tan grandioso. Pero en medio de la conmoción, había un ángel que no se inclinó ni manifestó alegría: Lucifer. Su corazón se endureció al oír que debía adorar al Creador en forma humana. Para él, eso parecía una humillación inaceptable. Con cada palabra de Dios sobre encarnarse, sufrir y morir por los humanos, algo dentro de Lucifer se rebelaba. Cuestionaba por qué el ser perfecto se pondría en una condición mortal y por qué seres espirituales tan elevados deberían venerar a alguien hecho de carne. Más que nada, sentía envidia. Si el Creador deseaba unirse a una de sus criaturas, ¿por qué no eligió al ángel más espléndido de todos? Ese pensamiento generó amargura en su pecho, haciendo que se levantara y pronunciara una única palabra que resonó por los cielos: no. El Creador, lleno de compasión, lo miró con tristeza, pero Lucifer repitió su protesta con aún más firmeza. Su voz, antes hermosa, sonó ahora fría y desafiante. Entonces se volvió hacia la multitud de ángeles, cuestionando: ¿perciben lo que Dios nos pide? ¿Quiere que nos postremos ante seres inferiores? ¿Deberíamos aceptar eso? Sus palabras, cargadas de persuasión, esparcieron duda. Muchos ángeles, admirados por aquel que siempre había sido el más brillante, comenzaron a vacilar. Parecía lógico pensar que criaturas espirituales de tan pura esencia no deberían inclinarse ante una forma material. Aún más si esa forma, según la profecía, acabaría manchada por el pecado de la humanidad. En ese instante, una voz cortó el silencio como un destello. ¿Quién es como Dios? Era el arcángel Miguel, de jerarquía inferior a Lucifer, pero dotado de una fe inquebrantable. En 3 palabras, expuso la raíz del error de Lucifer. Nadie, por más espléndido que sea, puede equipararse al Creador. El impacto de esa frase hizo temblar el corazón de todos los ángeles. Rescataba el sentido más profundo de la adoración, recordando que en la presencia divina no hay espacio para el orgullo. Enfurecido, Lucifer lanzó una mirada de odio a Miguel, sorprendido por ser desafiado tan directamente. Pero Miguel dio un paso adelante, ahora con voz firme y decidida. Tu orgullo te cegó, Lucifer. Tu luz se volvió oscuridad cuando intentaste ocupar el lugar que pertenece únicamente a Dios. De ese enfrentamiento surgieron 2 opciones claras para los ángeles: seguir a aquel que resistía la voluntad divina o permanecer al lado del Creador, reconociéndolo como soberano absoluto. Fue así que la semilla de la rebelión brotó de una vez en el corazón de Lucifer. Lo que comenzó con dudas discretas y deseos secretos se transformó en un desafío abierto. El ángel más hermoso del cielo, consumido por su propio brillo,
dio inicio a una ruptura que cambiaría para siempre la historia celestial y el destino del universo. Lucifer sintió su interior incendiado al oír las palabras de Miguel resonar por el cielo, revelando a todos el orgullo que crecía en su corazón. Una ola de furia y vergüenza lo invadió, y su mirada se llenó de desprecio. Intentó mantener una postura altiva, pero su voz temblaba levemente al responder: «Miguel, estás ciego. ¿No ves que nos piden algo absurdo? Que yo, el primero en gloria, me arrodille ante lo que es frágil y pasajero. Eso no es devoción, es humillación». Miguel se mantuvo firme, irradiando una serenidad casi palpable. En su mirada había compasión y determinación en la misma medida. «Lucifer, Dios no se rebaja al hacerse humano. Él elige acercarse a nosotros por amor. Tú, en cambio, estás tan fascinado por tu propio brillo que no aceptas ser menor de lo que imaginas. Olvidaste que todo tu esplendor proviene de Él». Esas palabras golpearon a Lucifer como una afilada hoja, revelando la sombra que había crecido en su interior. En silencio, se alejó, con la cabeza erguida, pero corroído por una ira que ya no podía disimular. Solo expresó su rabia en lágrimas, no de tristeza, sino de un odio impulsado por el orgullo herido. «Dios nos pide lo imposible», murmuraba en voz baja, reflexionando sobre la idea de adorar a un ser que se dejaría crucificar por criaturas inferiores. ¿Cómo nosotros, hechos de luz, podríamos someternos a una carne mortal, a un cuerpo que sangra y sufre? ¿Nos compete venerar tal debilidad? Sus palabras, al expandirse, sonaban menos como un discurso de odio y más como una defensa de la propia dignidad. Hablaba de libertad, del derecho de cada ángel de crecer sin tener que inclinarse ante una forma aparentemente inferior. La lógica de Lucifer era seductora. Si Dios les había dado libre albedrío, ¿por qué no usarlo para elegir un camino propio? ¿Por qué no aspirar a algo más allá de ese servicio eterno? Poco a poco se fue formando el ejército de Lucifer. Curiosamente, no eran ángeles desprevenidos o de poca influencia los que lo seguían, sino justamente los más poderosos, aquellos cuya belleza e inteligencia destacaban. Se sentían atraídos por la promesa de alcanzar un estatus superior, libres de cualquier sumisión. Sus luces individuales, antes esplendorosas, comenzaron a mezclarse con la oscuridad del orgullo, y así el primer gran cisma en el cielo se iba delineando, guiado por aquel que un día fue la estrella de la mañana. Ahora te pregunto a ti que estás viendo, ¿quién serías tú en este escenario? ¿Miguel, que no era el más fuerte pero sí el más temeroso de Dios? ¿O Lucifer, que a pesar de ser poderoso, era completamente egoísta? Dime en los comentarios. En una de las reuniones entre los ángeles rebeldes, Lucifer se colocó al frente de todos con una imponente presencia. Su voz retumbó como un trueno. «Nosotros representamos el nuevo futuro. Somos la luz que no se inclina. Si el Creador no nos concede la posición que merecemos, tomaremos esa gloria por nuestra cuenta». Las palabras de Lucifer vibraban con tal fuerza que muchos ángeles sentían su interior estremecerse. Hablaba de libertad y grandeza, y su carisma envolvía a todos los presentes en un aura de cuestionamiento. Así, se formó el primer ejército del cielo que se volvió contra Dios. Los ángeles más poderosos, antes conocidos por su lealtad y belleza inigualables, se unieron a Lucifer. El firmamento, que siempre había estado lleno de armonía, comenzó a resonar con rumores de guerra. En otro extremo del cielo, Miguel se alzó, decidido y valiente. Pequeño en comparación con muchos otros ángeles, pero movido por una fe inquebrantable, levantó su espada y repitió su grito: «¿Quién es como Dios?». Esas palabras tan simples, pero repletas de verdad, sacudieron a quienes aún estaban en duda. Miguel, humilde y firme, se colocó al frente de los ángeles fieles.
entendía que los rebeldes eran numerosos y poderosos, pero no dudó. Su fuerza venía directamente del amor y la confianza en el Creador. Entonces comenzó la batalla que dividió el cielo. Por un lado, Lucifer y sus seguidores, cuya luz se había transformado en oscuridad envuelta en orgullo. Por el otro, Miguel liderando a los ángeles leales, empuñando la espada con firmeza y fe. Los corazones puros, fortalecidos por la presencia divina, enfrentaban la furia de sus antiguos hermanos. Destellos de luz recorrían el firmamento cada vez que las espadas se cruzaban, como estrellas fugaces en un combate intenso. Lucifer, tomado por la ira, intentaba de todas las formas suplantar a Miguel. Su poder era inmenso, pero su luz estaba distorsionada por el odio, y las palabras que gritaba, antes llenas de sabiduría, sonaban ahora vacías y llenas de desprecio. Yo fui el primero. Yo soy la única y verdadera luz. Sin embargo, Miguel permanecía inquebrantable. No luchaba por gloria propia, sino por lealtad y amor al Creador. La convicción de que la bondad divina siempre triunfaría fortalecía cada golpe que daba. La guerra se extendió hasta que la fuerza de los fieles prevaleció. Al levantar su espada, Miguel gritó por última vez: «Por el poder de Dios, retírate». Y en ese momento, la oscuridad que envolvía a Lucifer se deshizo, llevándose consigo al ejército rebelde. Arrojados lejos del cielo, Lucifer, ahora conocido como Satanás, y su hueste cayeron, como estrellas que caen, llevando consigo la propia ruina. En instantes, el paraíso volvió a quedar en silencio, pero no sin una herida profunda. Un tercio de los ángeles había elegido el camino de la rebelión. A pesar de la tristeza, los ángeles fieles sentían que la luz había triunfado. La humildad y la devoción de Miguel demostraron que el poder supremo no reside en la jerarquía o en la imponencia, sino en la certeza de que Dios es incomparable en bondad. La pregunta, ¿quién es como Dios?, resonó por el universo, recordando a todos que nada, ni siquiera el brillo más intenso, puede opacar el amor divino. La paz regresó al cielo, ahora marcada por el recuerdo de la batalla que mostró la insuperable fuerza de la fidelidad y la verdad. Cuando la guerra llegó a su clímax, el propio cielo se abrió para desterrar a Lucifer y a los ángeles que lo seguían. Aquellos que antes ocupaban posiciones de destaque en la corte celestial, resplandeciendo como astros de primera magnitud, fueron expulsados como meteoros incandescentes hacia una oscuridad completa. La estrella de la mañana, ahora renombrada como Satanás, sintió en su esencia el peso de ese momento. La pérdida del convivio divino se convirtió en un dolor que superaba cualquier sufrimiento físico. Ese exilio no era aún el infierno definitivo, sino un estado de separación absoluta del Creador, donde la paz y el fulgor de antaño ya no podían ser contemplados. Para Satanás, ese abismo sombrío significaba un cambio radical de propósito. Incapaz de permanecer en la presencia de Dios, su corazón amargado encontró una nueva razón de existir: perjudicar la obra divina siempre que fuera posible. Si ya no podía alcanzar la gloria suprema, entonces volvería su furia contra aquello que Dios más amaba, la humanidad. Vio en los seres humanos, hechos a imagen y semejanza del Creador, un objetivo perfecto para desahogar su rencor. En su lógica distorsionada, ellos eran los favoritos de Dios, y Satanás haría de todo para alejarlos del amor divino, corrompiéndolos y arrastrándolos lejos de la luz. Así, el mal pasó a actuar como una fuerza activa en el mundo, dejando de ser solo la ausencia de bien. Un tercio de los ángeles, ahora llamados demonios, siguió a Satanás en ese propósito de fomentar el orgullo, la envidia, la codicia y todo tipo de tentaciones entre los hombres. Dios, por su justicia y amor, permitió que la decisión de esos ángeles rebeldes tuviera consecuencias definitivas. Si eligieron rechazar la luz,
no podían permanecer donde reinaban la santidad y la plenitud del bien. Aún así, el Creador no los aniquiló. Dejó que existieran en la condición sombría que ellos mismos abrazaron. Así se estableció un equilibrio entre la justicia divina, que no admite el pecado ante su gloria, y el amor que sigue respetando la libertad de cada criatura. La historia de Lucifer, que se convirtió en Satanás, no termina con la caída. Sus acciones se extienden hasta los días actuales, afectando la relación entre el bien y el mal en el universo. Todo acto de tentación y rebelión tiene en él una raíz, pero cabe a cada ser humano, dotado de libre albedrío, decidir si cede o no a ese impulso destructivo. Aún hoy, la pregunta de Miguel sigue resonando. ¿Quién es como Dios? Un recordatorio constante de que, por más intensos que sean los embates del mal, el amor y la verdad del Creador tienen la victoria final. Desde que fue expulsado del cielo, Satanás persigue el mismo objetivo: desviar el corazón de las personas de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos de su actividad como el gran tentador, dispuesto a confrontar no solo a figuras anónimas, sino también a aquellos elegidos para misiones especiales. El ejemplo más destacado se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando tienta al propio Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, el Hijo de Dios se enfrenta a Satanás cara a cara. El enemigo, astuto, comienza ofreciendo lo que parece más urgente: alimento, sugiriendo que Jesús transforme piedras en pan. Luego, apela a la vanidad, incitándolo a saltar desde el pináculo del templo para que ángeles lo salven ante todos. Finalmente, le muestra todos los reinos del mundo y promete entregarlos siempre que Jesús se arrodille y lo adore. En ese instante, Satanás revela su intención suprema: recibir la adoración que solo Dios merece. Estos episodios ilustran la táctica principal de Satanás: explotar las debilidades humanas, sean físicas, emocionales o espirituales. Él persiste en sembrar dudas sobre la bondad y la soberanía divina, provocando orgullo o desesperación. Sin embargo, Jesús responde con firmeza y fidelidad al Padre, recordándonos a todos que, por más insistente que sea el mal, la confianza en Dios tiene el poder de resistir cualquier tentación. Así, la antigua batalla del cielo continúa en la tierra. Satanás, caído y dominado por la envidia, busca corromper a los hijos de Dios. Pero el amor divino y la gracia concedida a los seres humanos proporcionan las armas necesarias para vencerlo. El conflicto entre el bien y el mal, iniciado en la rebelión de Lucifer, sigue vivo, pero la certeza es que la luz divina permanece siempre presente, lista para rescatar y fortalecer a quienes elijan permanecer fieles. En última instancia, por más ruidoso que sea el mal, no puede superar el poder del amor incondicional que emana del Creador, y eso, en sí, confirma la verdad proclamada por Miguel: ¿quién es como Dios? Después de 40 días y 40 noches en ayuno, Jesús se encuentra con Satanás en el desierto. Allí, el enemigo lo desafía, ofreciéndole 3 caminos tentadores. Primero, transformar piedras en pan, apelando al hambre de Jesús. 2. Saltar desde el punto más alto del templo, esperando que los ángeles lo salven y demuestren su poder públicamente. Tercero, recibir todos los reinos del mundo a cambio de adoración a Satanás. Cada propuesta exalta el orgullo, el exhibicionismo o la búsqueda desenfrenada de poder. Sin embargo, Jesús responde con firmeza, usando las Escrituras como escudo y dejando claro que solo Dios merece adoración. Así, nos demuestra que el verdadero poder no proviene de milagros espectaculares o de la imposición de la fuerza, sino de la obediencia amorosa a Dios. Otra narrativa de resistencia al mal se encuentra en el libro de Job. En ese relato, Satanás cuestiona la fe de Job,
sugiriendo que él solo amaba a Dios porque era bendecido y protegido. Entonces, Job enfrenta pérdidas terribles: familia, salud, bienes materiales, y su sufrimiento roza lo insoportable. Aún en medio de dudas y dolores profundos, Job permanece fiel. Él cuestiona, llora y lamenta, pero no niega la soberanía de Dios. Al final, queda claro que su amor no dependía únicamente de las bendiciones. Era una fe genuina que atravesó la tormenta. Satanás falla, demostrando ser incapaz de destruir un corazón que se mantiene anclado en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Tras su expulsión, el primer gran acto de Lucifer, ya Satanás, fue en el Edén, donde Dios había creado el escenario perfecto para que la raza humana iniciara su jornada. Tomando la forma de una serpiente, se acercó a Eva y sembró la duda. ¿Acaso fue Dios quien dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Con esa pregunta, Satanás dio el primer paso para corromper la inocencia de Adán y Eva, sugiriendo que Dios les estaba ocultando algo. La promesa de ser como Dios resultó irresistible para la primera pareja, que eligió desobedecer al Creador. Así, la caída en el Edén trajo la sombra del pecado al mundo, cumpliendo el plan de Satanás de alejar a la humanidad de su estado original de comunión plena con Dios. Desde el Edén hasta nuestros días, la acción de Satanás sigue siendo un conflicto permanente en la vida humana. Sus tentaciones adoptan diversas formas: orgullo, envidia, codicia. Pero la motivación es siempre la misma: separar al hombre de Dios y sumergirlo en la oscuridad. Sin embargo, cada historia bíblica de resistencia al mal recuerda que, al final, el bien tiene la última palabra. La fe humilde, como la de Job, o la respuesta firme de Jesús demuestran que la luz permanece accesible para todos los que la buscan. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Satanás aparece como el gran dragón, símbolo de un poder engañoso y destructivo. Allí se le describe como quien engaña a todo el mundo, revelando su incansable foco en corromper y dominar la creación. Las profecías del Apocalipsis muestran que, en los últimos tiempos, el mal intentará alcanzar su ápice, intensificando el enfrentamiento entre tinieblas y luz. No obstante, incluso en medio de visiones de batallas cósmicas, hay la certeza de que el triunfo final pertenece al Creador. El dragón, que otrora fue la estrella de la mañana, no podrá igualarse a Dios. Su derrota es anunciada como inevitable. Ese desenlace confirma que, por más aterradores que sean los embates del mal, el bien permanece invencible, pues se apoya en la infinita bondad de Dios. El libro del Apocalipsis describe un periodo crítico en la historia de la humanidad, marcado por desastres y pruebas. Es en esa fase que el mundo se divide entre aquellos que siguen a Dios y los que se rinden a las artimañas del mal. Satanás resurge en su papel de gran engañador, intentando desviar a la humanidad de la verdad y atraerla hacia el caos. En el clímax de la narrativa, el Apocalipsis revela una batalla decisiva entre las fuerzas celestiales, lideradas por Miguel y el propio Satanás. Esa lucha representa la continuación del conflicto iniciado cuando Lucifer se rebeló en el cielo y fue expulsado. Ahora, en los momentos finales, él busca un último intento de usurpar la gloria divina, apoyado por aliados sombríos como la bestia y el falso profeta. Esos poderes, influenciados por Satanás, se levantan para esparcir idolatría y corrupción, formando un reino que imita de manera distorsionada el reinado de Dios. El Apocalipsis, sin embargo, no deja dudas. Después de esas pruebas, el poder del mal es definitivamente vencido. Satanás es arrojado al lago de fuego, de donde ya no puede amenazar a la creación
ni corromper las almas. En ese acto de justicia, el mal es aniquilado y la libertad humana se ve finalmente libre del engañador, confirmando la soberanía de Dios. Para la fe cristiana, esa derrota final de Satanás simboliza la certeza de que, a pesar de toda la violencia y engaño que pueda causar, su tiempo es corto y su poder limitado. La victoria final del bien no ocurre solo por la fuerza, sino sobre todo por la verdad, el amor y la justicia que emanan de Dios. Esa esperanza de restauración plena y de reencuentro con la luz divina fortalece a los fieles para enfrentar las tentaciones y desafíos del presente. ¿Qué les pareció la historia de Lucifer? Comenten abajo. Les pido humildemente que le den like a este video, lo compartan con sus amigos y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Les dejo 2 videos especiales para ustedes al final. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.